el secretario de esta academia, José Aristónico García Sánchez. Hola, buenas tardes. Cándido Pazares es un clásico de esta academia. Huelga cualquier presentación. Sería pura reiteración de lo consabido en los foros mercantilistas globales y en esta academia, en la que, si mis cálculos no fallan, comparece por quinta vez y comparecerá pronto una sexta en este mismo curso. Debutó en 1988, hace ya 30 años. Repitió en 1990, 2007, 2019. Y hoy lo hace por quinta vez para elucidar el encaje de la institución notarial en los nuevos cauces que la digitalización y la globalización han dictado para todas las instituciones. Nos hablará de la Junta Digital. Recordemos de pasada, y solo para neófitos, que Cándido Pazares fue Premio Nacional Fin de Carrera en la Complutense, que obtuvo la calificación summa cum laude en el doctorado en Bolonia, que desde 1991 es catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad Autónoma, de la que también fue decano, y que fue director general de los registros y del notariado de 1988 a 1990, con la delicada tarea de adaptar nuestro sistema mercantil a las trascendentes reformas que exigió nuestro ingreso en la Comunidad Económica Europea. Es socio de la firma Uría Menéndez desde 2001, por lo que al profundo conocimiento académico de las instituciones añade una praxis hábil y sagaz en derecho mercantil, derecho de sociedades, derecho financiero y mercado de valores. En los principales directorios jurídicos internacionales, Chambers Partners, Euromoney, IFR, etc., aparece como uno de los abogados más importantes de España. Ha participado en numerosos proyectos legislativos, pues es considerado la autoridad entre los mercantilistas nacionales y extranjeros y, lógicamente, es miembro permanente de la Comisión General de Codificación. Y como experto también en gobierno corporativo, fue miembro del Comité Olivencia para la elaboración del Código de Buen Gobierno, de la Comisión Aldama para fomentar la seguridad y transparencia de los mercados, y lo es de la Comisión Conte, encargada de revisar y actualizar este Código de Buen Gobierno. Publicaciones. Imposible reseñarlas. Solo Dialnet cataloga casi una veintena de libros de autor, más de 50 colaboraciones en otras, con obras colectivas y casi 100 artículos en revistas especializadas. En el ámbito corporativo notarial, justo es rememorar y agradecer su brillante participación en la colección Clásicos Contemporáneos, colección Hoy Inerte, que permitió que se conocieran en España obras tan importantes como el Derecho Privado Europeo de Coig, el Negocio Jurídico de Flor y el Derecho de Sociedades de Kubler. También es de rememorar y agradecer la coordinación del magnífico Tratado de las Sociedades Limitadas y la autoría de la colección, también hoy inerte, Ensayos de Actualidad, de un brillante estudio, entonces pionero, que demostraba con argumentos económicos el valor añadido de la intervención notarial. Se titulaba Análisis económico del notariado y demostraba dos cosas esenciales: la eficiencia económica del notario como gatekeeper y la racionalidad económica de la institución notarial. Razones varias para reiterar nuestro agradecimiento. Y termino como hace años atrás. Cándido Pazares es uno de los más creativos, sólidos y agudos miembros de la actual y excelente, por cierto, generación de mercantilistas españoles. De nuevo, esta academia se honra con esta su quinta participación. Denle la palabra.
Muchas gracias. Decano, autoridades, queridos amigos y amigas. Bueno, mis primeras palabras naturalmente han de ser para agradecer esta excesiva presentación de José Aristónico. De verdad, gracias de corazón, aunque sé bien que no son merecidas las palabras, no las gracias. Soy, como acostumbra decir Javier Marías de sí mismo, un hombre del siglo XX. No soy por eso la persona más apropiada para disertar sobre un tema del siglo XXI. En mi descargo, diré que la elección del tema no es o no ha sido responsabilidad mía, sino de mi viejo amigo, de mi viejo y querido amigo José Aristónico, quien gentilmente, pero equivocadamente, pensó que yo tendría que decirle algo, que yo tendría algo que decirles sobre la Junta Digital. Algo sabroso, se entiende. Pues bien, me temo que no. La distancia entre el sujeto y el objeto es demasiado grande como para que el sabor o el saber lleguen al paladar. Por todo ello, comienzo esta disertación solicitando la benevolencia de todos ustedes. La introducción de la Junta Digital, llamaré Junta Digital a la Junta Virtual o Junta exclusivamente telemática. La introducción de la Junta Digital, digo, en la caja de herramientas del derecho de sociedades realizada por el legislador este año, no representa un acontecimiento inesperado o inopinado, ni siquiera por el modo en que se hizo, como enmienda de última hora. Tan habituados estamos ya a este modo abrupto de legislar que ha dejado de sorprendernos. La Junta Digital era fruta madura. Antes o después tenía que caer. Y la maduración no fue producto de un lento proceso incremental, como a veces se piensa. Primero la previsión legal de conferir la representación y emitir el voto por medios electrónicos, artículo 189.2. Después la habilitación de la asistencia telemática que hizo posible las juntas híbridas, artículo 182. Más tarde la recomendación del Código de un Gobierno instando la retransmisión de las juntas en directo, online. No fue producto de este proceso incremental. Fue más bien la consecuencia de ese shock brutal que ha producido la pandemia. En este ámbito, como en tantos otros, la pandemia ha sido el gran acelerador de partículas de la historia. Los precedentes domésticos de la figura son, por tanto, bien conocidos, especialmente bien conocidos de esta audiencia. Decreto de alarma y confinamiento. Pocos días después, emanación de la legislación de emergencia con la habilitación de la Junta Digital, artículos 40 y 41 del Real Decreto 8/2020, Real Decreto Ley 8/2020. Y en un abrir y cerrar de ojos, todas las sociedades del país celebrando sus juntas virtualmente. El proceso de desmaterialización de los títulos valor, sobre el que tuve el honor de disertar en esta misma tribuna hace más de 25 años, concretamente el día 21 de febrero de 1995, duró casi 100 años. El proceso de desmaterialización de la Junta General de Accionistas se ha consumado en apenas unos meses. El artículo 182 bis, el nuevo artículo 182 bis de la Ley de Sociedades de Capital, es el signo visible de ello. Con él, el legislador se arroga el mérito de ser el primero en toda Europa que normaliza en el derecho común de sociedades
la excepción surgida en el derecho de emergencia. El mérito, dicho sea entre paréntesis, es relativo, pues desde el precedente pionero de Delaware del año 2000, la gran mayoría de las legislaciones societarias de Estados Unidos y de Canadá ya habían dado carta naturaleza a las juntas digitales antes de que el coronavirus irrumpiese en nuestras vidas. ¿Qué valoración merece la iniciativa del legislador? ¿Y cuál la regulación contenida en ese flamante artículo 182 bis? Estas son las preguntas de las que debo ocuparme esta tarde. Desde el punto de vista del gobierno corporativo, la iniciativa ha sido tan ensalzada como vituperada. Unos ven en ella poco menos que la panacea para revitalizar la asamblea de accionistas y poner fin a su continuado declinar como instrumento de gobernanza. Otros, en cambio, temen que no sirva nada más que para debilitar o diluir aún más el papel de la Junta como instrumento de control y supervisión de los administradores e insiders en el control. La digitalización representaría así la puntilla en el proceso de desmantelamiento de la Junta como foro para exigir cuentas por parte de los accionistas y para rendirlas por parte de los administradores. Pues bien, ni una cosa ni la otra. Mi idea, la tesis de esta disertación, es que tanto la iniciativa, a pesar de el modo un tanto irregular o precipitado en que se adoptó, por cierto, tal vez hubiera sido oportuno esperar a la transposición de la directiva de digitalización del derecho de sociedades que ha sido puesta en marcha el pasado mes de octubre. Pero, en fin, digo que tanto la iniciativa como la regulación que ha cuajado en ese artículo 182 bis a mí me parecen razonables. Y para mostrarlo, examinaré una y otra a la luz de la discusión que está teniendo lugar en esta hora, tanto en el panorama doméstico como en el panorama internacional, tanto en el plano normativo o de política del derecho como en el plano positivo o más estrictamente exegético. Y ordenaré el examen en torno a 5 postulados o exigencias básicos que, haciendo uso de una gran aliteración, formulo así. Primero, necesidad de justificación. Segundo, seguridad de la producción. Tercero, calidad de la deliberación. Cuarto, efectividad de la supervisión. Y quinto, igualdad de la participación. Por razones de estrategia expositiva, examinaré cada uno de estos puntos por orden inverso a aquel en el que los he enunciado. Dejo así para el final la que tal vez sea la cuestión más intrigante. ¿Está realmente justificada la Junta Digital como mecanismo sustitutivo de la presencial? Comencemos por el principio. Comencemos por el principio, que es por la igualdad de participación, que es el último de los postulados que he mencionado. El principio de paridad de trato de los accionistas y la exigencia de una adecuada tutela de las minorías accionariales afectadas por una determinada modificación estatutaria, del que es ilustrativo o del que es manifestación ilustrativa el artículo 293 de la ley, deben ser ciertamente considerados en el tratamiento de esta materia. Esto por un lado. Pero por otro lado, no podemos olvidar el principio de la autonomía privada. Y bajo esta doble perspectiva, el hecho de que la ley condicione la posibilidad de la Junta Digital a la correspondiente modificación estatutaria plantea dos problemas, uno el de la necesidad y otro el de la suficiencia. Y aludo rápidamente a ambos para ver si al final puede encontrarse una solución conciliatoria. La previsión del artículo 182 bis nos obliga ante todo a reflexionar sobre si realmente era preciso que el legislador habilitase la posibilidad de que los estatutos, de optar por la Junta Digital.
En el foro doméstico, esta cuestión ha dado lugar a un interesante debate en el cual pues, hay un autorizado grupo de comentaristas que ha entendido que la Junta Digital no necesitaba de ninguna habilitación legal. De antemano ya tenía cabida en nuestro derecho en virtud del principio de autonomía privada y la propia Dirección General, bien es cierto que en relación a sociedades limitadas, ya lo tenía reconocido hace tiempo. Hay por lo menos 2 resoluciones sobre esta materia. Yo no estoy muy de acuerdo con esta tesis, pero no porque piense que el diseño legal de la Junta está sometido a una especie de principio de imperatividad de fondo que impide arreglos o configuraciones atípicas, como sostiene la doctrina más que prevalece, la doctrina de corte más institucionalistas. No, la razón de mi desacuerdo es muy distinta y se vincula paradójicamente con el propio principio o al propio principio de autonomía privada, que plantea exigencias muy distintas para el ejercicio de la libertad estatutaria según éste tenga lugar en el momento inicial o en un momento sobrevenido. Coincidiría con los autores que patrocinan la tesis más liberal si la previsión de que las juntas se realicen de manera exclusivamente telemática se hubiese acordado en el momento fundacional o, lo que es lo mismo, fuese aprobada más tarde por unanimidad. Mi argumento se basa en la necesidad de preservar la integridad de lo pactado, dentro de cuyo horizonte están las expectativas acerca de cómo se ejercitan los derechos individuales de los socios. Me parece, cuando menos dudoso por ello, que el dominio del principio mayoritario se extienda sin más a esta clase de modificaciones estatutarias. Y habiendo razones para dudar, convendrán conmigo que el veredicto corresponde al legislador. Bien está por ello que el legislador haya despejado las dudas, o esas dudas, en el artículo 182 bis, aunque subsistan otras. Por ejemplo, la ley habilita a los estatutos al objeto de que contemplen la autorización a los administradores para que estos convoquen juntas solo digitales cuando lo estimen oportuno con arreglo a sus deberes fiduciarios. Pero ¿pueden imponer la obligación de que lo hagan siempre? Hasta cerca del final no podré responder a este interrogante. Establecido que la habilitación legal era condición necesaria, ha de valorarse ahora si la simple habilitación estatutaria amparada en aquella resulta condición suficiente para la implantación de la Junta Sindical. Es en este punto donde viene a cuento o a colación el principio de igualdad de trato y la exigencia de protección de las minorías antes comentado. Quizá porque sea un hombre del siglo XX, pienso que el argumento del desigual acceso por parte de los socios a los medios tecnológicos no puede echarse en saco roto. Suscita la cuestión de la protección que merecen las minorías integradas por aquellos que no pueden ser llamados o considerados nativos digitales. Cabría pensar que el principio de igualdad de trato reclama la adopción, al menos en esta primera fase de transición generacional, de algunas cautelas adicionales. De hecho, esta es una idea que defienden no pocos y autorizados autores en el panorama internacional. El grupo informal de expertos del derecho de sociedades europeo, constituido a instancias de la Comisión Europea, en su informe precisamente sobre la digitalización del derecho de sociedades del año 2016, llegaba a esta conclusión. La recomendación que efectuaba la Comisión es que debería consultar sobre la conveniencia de permitir las juntas digitales y añadía, y sobre todo consultar qué tipo de salvaguardias adicionales deberán introducirse si tal propuesta se adopta. Salvaguardias adicionales. Contra la oportunidad de exigir salvaguardas o cautelas adicionales,
suele arguirse que no hay que conceder mucho peso al argumento de la protección de las minorías y de la igualdad del acceso tecnológico. Es curioso que en el caso de Delaware, por ejemplo, no está sometido a ninguna habilitación estatutaria y la ley autoriza directamente al Consejo de Administración a convocar la Junta solo digital. No nos sirve como precedente en un contexto como son nuestras sociedades, donde el Consejo de Administración no tiene los poderes realmente exorbitantes que tiene en el derecho americano, donde la sociedad anónima es concebida en buena medida bajo principios fiduciarios muy estrictos que la asemejan casi a un trust. Pero en fin, no vamos a hablar, no es ahora momento de hablar de esto. Digo que muchos dicen que en la hora actual la alfabetización digital generalizada de la sociedad, unida al acceso también generalizado a medios tales como líneas de telefonía móvil, smartphones y conexiones a Internet, hace que la asistencia telemática a la Junta digital sea con carácter general más fácil incluso o más sencilla incluso que la asistencia física. Hombre, puedo conceder que las salvaguardias adicionales no serían necesarias si la asistencia a la Junta no requiriese más que una conexión de Internet, un ordenador, un teléfono o cualquier otro medio similar. Claro, por eso ya hace mucho tiempo la Dirección General ha admitido estos medios en relación a las sociedades limitadas, pensando en que sociedades limitadas pues de 3 o 4 socios. Sin embargo, no es así, porque no basta con disponer de un dispositivo de esa índole. Es preciso además contar con la tecnología y el know-how de verificación y seguridad más o menos sofisticado, donde lo más simple es una firma digital, que no están al alcance de cualquiera. Y en todo caso, es preciso también asumir riesgos en materia de protección de datos que no todo el mundo quiere ni está obligado a asumir. Hay pues algunas razones objetivas para oponerse a la introducción ex post, por simple mayoría, de la cláusula estatutaria de Junta Digital. El problema que se plantea entonces consiste en discernir qué tipo de salvaguardas permiten conciliar debidamente esas referidas condiciones de necesidad y suficiencia, o si se prefiere, de flexibilidad y de producción y de protección. La solución no pasa, desde luego, por extremar la protección arbitrando garantías basadas en la tutela individual de los socios. No parece sensato, en efecto, supeditar la aprobación de la modificación estatutaria al consentimiento individual de todos los socios, regla de propiedad, ni siquiera la concesión a los disidentes de un derecho de separación, regla de responsabilidad, como a veces se propone. Por ejemplo, en la discusión alemana, pues un colega muy querido para nosotros, como es, por ejemplo, el profesor Spindler, sostiene que es necesario dar un derecho de separación. Ni siquiera parece razonable llegar a soluciones menos extremas basadas en derechos de minoría, como la sugerida por el informe del grupo informal de expertos al que me he referido, que sostiene que debe darse a accionistas que representen el 5% un derecho de veto. Un derecho de veto o un derecho, por lo menos, a requerir la celebración de la Junta presencial si se establece la cláusula en los estatutos. Francamente, las garantías de esta índole individual, directa o degradada, se antojan excesivas. Máxime en un contexto en el que las necesidades más apremiantes relacionadas con el ejercicio de los derechos políticos por parte de los socios pueden satisfacerse por otras vías. Hay que recordar que incluso en el peor de los casos, me refiero al caso del socio pretecnológico, realmente incapaz de manejar protocolos de comunicación electrónicos seguros, o del socio objetor de conciencia, celoso de su privacidad, hasta el extremo de no querer correr ningún riesgo por razones de seguridad, el accionista se ve privado o despojado
del grueso de sus derechos. El accionista no se ve, a pesar de eso, privado o despojado del grueso de sus derechos políticos. Siempre podrá ejercitarlos sin necesidad de participar en la Junta Digital a través de la representación con instrucciones, o en su caso, si no quiere hacer uso de la delegación, mediante el ejercicio directo y por escrito, correspondencia, postal incluso, antes de la celebración de la Junta, tanto del derecho de información como del derecho de voto. Es claro, por tanto, que la carga o el onus que impone la Junta Digital al socio disidente no es tan grave como para requerir de la tutela individual. Me parece que es suficiente la tutela colectiva que ofrece un sistema que combina mayorías reforzadas en el orden procedimental y exigencias sustantivas en el plano material. Y esta es precisamente la opción adoptada por el legislador, cuyo criterio endoso, desde luego, comparto y endoso. Las mayorías previstas por el artículo 182 bis se concretan en 2/3 y se justifican en palabras tal vez algo altisonantes de la enmienda por medio de la cual se introdujo el precepto en la excepcionalidad de la medida. Bueno, no se trata propiamente hablando de una medida excepcional, sino más bien de una medida sujeta a controversia, puesto que aún no ha concitado consensos amplios ni en la doctrina, ni en los foros de gobierno corporativo, ni siquiera entre los inversores institucionales y los proxy advisors. Estos últimos, como veremos, han adoptado una actitud resueltamente beligerante. En el plano material, las exigencias sustantivas establecidas por el artículo 182 bis son de diversa índole y todas ellas marcan límites adicionales a la autonomía privada que pueden ser entendidos como producto de la transformación, o si se prefiere, de la degradación de la tutela individual en tutela colectiva. De ellas nos iremos ocupando en el curso de la exposición, pero se trata básicamente de las tres siguientes: la garantía funcional, participación e interacción en tiempo real, artículo 182 bis 3, la garantía instrumental, integridad de la verificación de la legitimación y la utilización de medios acordes al estado del arte o de la técnica, y la garantía antiabuso, que es una garantía que podemos deducir, al contrario, del nuevo artículo 204, del artículo 204.1, párrafo segundo de la ley. Luego veremos. Porque esta última garantía no ha sido hecha explícita por el legislador, pero es inherente, repito, a la naturaleza autorizatoria de la cláusula, según espero poder ilustrar o explicar más adelante. Hasta aquí el primer punto, el primer postulado. La igualdad en la participación. El segundo, resuelto el problema de la igualdad y de la necesaria protección de las minorías en los términos recién examinados, la atención ha de pararse ahora en un aspecto, que tiene cierto relieve o que es especialmente relevante desde el punto de vista de la óptica del buen gobierno. Me refiero al aspecto de la efectividad de la Junta como mecanismo de supervisión de la administración, en general del management. Destaco este punto porque en diversos foros se ha arguido que la Junta Digital debilita aún más allá de lo que lo hace la propia dinámica de la acción colectiva y la apatía racional connaturales a las reuniones numerosas de sociedades cotizadas, la función de control y transparencia que ejercitan los socios en las asambleas anuales. La razón estriba en el hecho de que la Junta Digital reduce tanto el número esperado de intervenciones como el impacto social o reputacional de las mismas. Ambas magnitudes claramente están correlacionadas. Bajo este aspecto, las juntas digitales podrían ser tildadas de juntas evasivas.
Y la denominación expresiva, junta evasiva, ha sido acuñada en la literatura financiera para referirse a todo tipo de estrategias diseñadas e implementadas por los managers que tienen información privada adversa sobre el rendimiento futuro de la compañía para desincentivar y obstaculizar el escrutinio de los accionistas, o más que de los accionistas, de los analistas y de los medios en la Junta General, que es el momento, una vez al año, en que se produce este encuentro. Y por este motivo, los asesores de voto, los proxy advisors más relevantes, incluidos, por ejemplo, ISS y Glass Lewis, han manifestado abiertamente sus reticencias frente al uso generalizado de las juntas exclusivamente telemáticas, sin perjuicio de haberse mostrado flexibles en su aplicación en las políticas de votos de esta campaña de juntas celebrada durante la época del COVID, de la pandemia. Por ejemplo, Glass Lewis dice que las juntas, textualmente cito, traduzco, las juntas virtuales pueden menoscabar la capacidad de los accionistas de la compañía de participar en la junta y de comunicarse significativamente con el management y los administradores. En medio sentido, no pocos inversores institucionales han expresado también sus reservas al considerar que las juntas digitales son un sustitutivo muy deficiente de las juntas presenciales. Quizá uno de los grandes inversores, que es CalPERS, tiene unas políticas muy beligerantes con las juntas digitales. No parece, creo, que estas percepciones estén siempre o se hallen siempre bien avaladas empíricamente. La experiencia acumulada hasta el momento muestra más bien que el temor a prácticas evasivas en las juntas digitales no es real, o mejor dicho, no es más real que en las juntas presenciales. La tecnología disponible permite que la participación telemática sea verdaderamente equivalente a la presencial. Todo ello sin que, por cierto, la distancia tenga que traducirse en un menor impacto y poder de los socios. Todo ello, como es natural, valdrá bajo la condición de que efectivamente las plataformas utilizadas en cada caso garanticen la interacción en tiempo real, como exige, por cierto, el 183 bis 3. En este sentido, es cierto que una interacción menos efectiva, como la prevista en el artículo 182 en la Junta Híbrida, o en el artículo 41 del Real Decreto Ley 8/2020, que gobernó las juntas digitales en la época del COVID-19, es cierto, repito, que esa interacción menos efectiva, basada en la necesidad de que las intervenciones y solicitudes de información de los accionistas se hagan llegar por escrito a la sociedad antes del comienzo de la reunión, es cierto, repito, que ese tipo de interacción puede llevar marginalmente a una reducción de la efectividad del control. Pero esto no parece verosímil, desde luego, en las juntas digitales plenamente equivalentes. Y lo que enseña la literatura empírica es interesante. De hecho, estudios recientes llevados a cabo en Estados Unidos por Brochet y otros, en los que se han analizado más de 1000 juntas híbridas y telemáticas celebradas entre los años 2000 y 2020, han concluido que el formato íntegramente digital, siempre que permita la interacción en tiempo real, no conlleva una reducción del número de preguntas, que este es el PROSI, ¿no? El test, formuladas por los asistentes. Lo que se observa es que, en términos medios, las preguntas y observaciones formuladas por los asistentes digitales son más concisas, sí, pero con un tono más negativo que las formuladas por asistentes físicos. Parece como que la distancia le parapetase a uno para ser más crítico que cuando está delante en una interacción cara a cara. Por lo que valga esto para
la supuesta reducción de la efectividad del control de la Junta como mecanismo de control. Por su parte, la respuesta a los administradores en las juntas digitales no son ni más cortas ni menos específicas, por lo que empíricamente pues, no parece justificada la valoración de que la digitalización de la Junta reduzca, como digo, la efectividad del control o supervisión de los administradores por parte de los accionistas. Que en cualquier caso no es ninguna panacea, porque tampoco podemos pensar que aquí venimos, esta es la célebre falacia del nirvana. Este estudio concluye, por ejemplo, que las compañías que decidan celebrar juntas exclusivamente telemáticas no lo hace, por tanto, para evadir el control de la gestión por parte de los socios, sino que la decisión depende en mayor medida de la cultura de la compañía. Las empresas tecnológicas tienen una mayor tendencia o proclividad a celebrar sus reuniones en este formato y de la forma en que habitualmente se relacionan con sus socios. Las sociedades con una mayor tradición en sus departamentos de relación y comunicación con inversores tienen una mayor tendencia a celebrar juntas telemáticas para facilitar su participación e interacción. Tercer problema. El problema, o tercer postulado, el de la calidad de la deliberación. Seguimos avanzando. Esta tercera preocupación que suscita la Junta Digital se refiere a la calidad, repito, de la deliberación. El tema está indisolublemente unido al que acaba de discutirse. El acento de la preocupación se pone ahora, sin embargo, en que la interacción virtual comporta por su propia naturaleza, o comportaría por su propia naturaleza, una degradación del debate o de la deliberación, lo cual se traduciría en una menor calidad del output o producto final del proceso de adopción de decisiones. El argumento, sin embargo, seguramente obedece de nuevo a prejuicios culturales de los hombres del siglo XX que tienden o tendemos a infravalorar la comunicación telemática respecto a la comunicación cara a cara, sin ponderar algunas ventajas de aquella sobre esta, como es, por ejemplo, el carácter más expeditivo. Debo mencionar aquí otro estudio reciente sobre la materia, cuyo autor es el profesor Schwarz-Zip. Y este autor, ha analizado las actas y grabaciones completas de dos juntas generales, una presencial y otra digital durante la pandemia, en una muestra de más de 250 sociedades, y ha realizado la comparación entre ellas, encontrando como diferencias más significativas las siguientes. Las juntas digitales son, de media, un 17% más cortas que las presenciales. Dedican un 16% menos de tiempo a contestar preguntas de accionistas, 10,7 frente a 9 minutos respectivamente, y emplean un 23% menos de tiempo para contestar a cada pregunta, 2,6 minutos versus 2 minutos. Los datos prueban ciertamente que la comunicación es más extensa en la junta presencial, pero estas no son necesariamente malas noticias. Muchos observadores subrayan que este efecto, o ven en este efecto, una ventaja de la digitalización, que es el incremento de la eficiencia y la rapidez de las juntas. Lo importante es, en todo caso, que el accionista no vea mermados sus derechos de deliberación, que son básicamente el derecho de voz o palabra, el derecho de información y el derecho de propuesta. Y estos, como venimos diciendo, están reconocidos expresamente en el 182 bis 3. Por cierto, por primera vez en nuestro ordenamiento, en que se reconocen estos llamados derechos de la deliberación. Y estos derechos, por cierto, no estaban reconocidos ni en el artículo 180, junta híbrida, ni en el 41 del Real Decreto 8/2020. No estaban reconocidos ni era posible reconocerlos todos ellos, sobre todo el de palabra, que por definición falta en una interacción exclusivamente por escrito, como eran las que se contemplaban en aquellos preceptos.
El tiempo corre más rápido que el conferenciante y no puedo por ello detenerme más en este aspecto, descendiendo al análisis pormenorizado de cada uno de estos derechos de deliberación y al análisis de, en fin, de múltiples cuestiones concretas, como es, por ejemplo, la relativa al modo de atender el derecho de información, que finalmente ha sido homogeneizado por el legislador para todo tipo de juntas, presenciales, híbridas y digitales. Se trata, por otro lado, de un trabajo que ya han realizado en buena medida otros autores, como los profesores Recalde, Juste, Martínez o el notario Segismundo Álvarez Rollo Villanueva, que antes saludé. Todos ellos han dedicado notables esfuerzos y trabajos a muchos de estos aspectos de la Junta Digital. En este momento, solo me resta insistir en la necesidad de evitar la trampa de la idealización. Eso que los economistas llaman, y antes ya lo mencionaba, la falacia del nirvana. Y es que no puede compararse la Junta Digital con un modelo de deliberación, con un modelo ideal de deliberación sustanciada con interés, con tiempo y con conocimientos en una reunión presencial, porque simplemente ese modelo no existe. Bueno, existe el modelo, lo que no existe es la realidad que quiere reflejar. Hay que compararla con las deliberaciones que tienen lugar en las juntas presenciales reales, que poco o nada tienen que ver con este proceso dialéctico orientado a alcanzar como finalidad una decisión de mejor calidad. No podemos engañarnos, no podemos seguir engañándonos. En las juntas reales no hay deliberación porque las decisiones están tomadas de antemano en el proceso de delegación de votos. Incluso los accionistas más relevantes suelen tomar sus decisiones anticipadamente. Todos los inversores institucionales mandan sus decisiones en los códigos SWIFT mucho antes de que se celebre la Junta. Y esto pasa prácticamente en el 100% de los casos. Por eso, Joaquín Garrigues decía que las juntas generales son comedias bien representadas. Y bajo esta perspectiva, bajo esta perspectiva de las juntas digitales, en realidad, solo cabe esperar algún beneficio, alguna mejora. De hecho, algunos estudios empíricos han puesto en manifiesto el incremento de la asistencia a las juntas digitales. Comparando las juntas presenciales de la misma sociedad, advierten que muchos accionistas que en estas habrían delegado el voto, en las presenciales, para evitar los costes de desplazamiento, etcétera, se registran en cambio para participar en las juntas digitales. De ahí que se augure un retorno a la verdadera deliberación que habría sucumbido por la competencia del sistema de delegación de votos, que naturalmente conduce a decisiones por mera agregación de votos y no por deliberación. Bueno, yo creo, con todo, que también es esperar mucho, esperar demasiado de las juntas digitales, porque tampoco ellas van a permitir esta revitalización de la Junta. Porque la Junta, en realidad, no hay que revitalizarla. La Junta es importante, pero no por lo que decide, sino porque es el momento, una vez al año, en que se confronta la sociedad con el entorno, con los analistas, con la prensa, con los accionistas, con todo el mundo. Y es necesario mantener eso. Como decía Carl Smith del Parlamento, la Junta General no es el lugar donde se decide, pero es el lugar de la publicidad, el lugar de la transparencia. Cuarto postulado, seguridad en la producción. La siguiente condición de legitimidad de la Junta Digital es la que podemos denominar, en términos de la industria teatral o cinematográfica, seguridad de la producción. Las decisiones de producción, me refiero aquí a la producción del espectáculo de la Junta, las decisiones de producción de la reunión virtual se refieren básicamente a la selección de los medios o tecnologías idóneas para cumplir tres cometidos, a saber, primero, verificar la legitimación de los asistentes. Esto es muy importante y complejo, verificar la legitimación de los asistentes.
Segundo, facilitar la interacción en tiempo real, que también es complejo tecnológicamente. Y tercero, garantizar la certificación, es decir, la fiabilidad del acta. La fiabilidad del acta que transcribe o que refleja lo ocurrido. La norma, el artículo 183 bis, se expresa en los únicos términos en que pueden expresarse los estándares de seguridad y es por referencia al estado de la técnica y las circunstancias de la sociedad. La decisión de selección de los medios queda así básicamente confiada a la discrecionalidad técnica de los administradores, que deberán naturalmente ajustar sus decisiones a los estándares indicados. Habrá que hacer las consiguientes evaluaciones de costes y beneficios. Así, en términos generales, puede estimarse que en las sociedades cerradas, recuérdese que el 99,8% de las sociedades de nuestro país tienen menos de 5 socios. Digo, puede estimarse que en las sociedades cerradas, estas que tienen menos de 5 socios, aunque hay algunas que tendrán 8 o 20, en las sociedades cerradas bastará con recurrir a tecnologías simples de escaso coste, porque la legitimación se podrá hacer por simple reconocimiento físico de voz. La interacción asegurarse por los medios más simples. Una conexión telefónica será más que suficiente, pero puede ser un Teams o un Zoom. Y la confección del acta no requerirá de nada especial. Por eso, la Junta Digital la teníamos ya autorizada en las sociedades, en las limitadas, por la Dirección General, que hizo aquí pues, un gesto generoso con la autonomía privada, al que no nos tiene siempre acostumbrados. El verdadero problema de las juntas digitales se plantea, como venimos diciendo, en las sociedades cotizadas, en las sociedades abiertas y cotizadas. Y aquí se requieren procedimientos complejos y sofisticados de verificación, de interacción y de certificación. No es cuestión de entrar ahora en el examen de los detalles técnicos. Las sociedades, al menos mientras no sean capaces de desarrollar sus propios sistemas, tendrán que acudir a proveedores de servicios, a los proveedores de servicios especializados, por ejemplo, en nuestro país, Indra o el Banco Santander o muchos otros, que proporcionan plataformas tecnológicas sofisticadas aptas para realizar todas estas tareas de verificación, de interacción en tiempo real y la comprobación de datos que habrán de certificar, y parte de la comprobación de datos que habrán de certificarse en el acta. En relación con la última fase de la producción, la fase de la certificación, conviene observar que en el ámbito de las cotizadas, el legislador establece como garantía adicional de seguridad la garantía notarial. El artículo 521.3b requiere, en efecto, que en la Junta Digital el acta de la reunión sea levantada por notario. Es este un dato que me complace recordar en esta casa, pues pone de relieve la confianza del legislador en esa eficacia de la función notarial. La previsión de la intervención notarial en la Junta Digital, en el 182 bis, anticipa de alguna manera la solución por la que se optará en la transposición de la Directiva de Digitalización y, bueno, porque así se desprende del anteproyecto de ley de medidas de eficiencia digital del servicio público de justicia aprobado el pasado mes de octubre por el Consejo de Ministros, en el que se supedita la constitución telemática de sociedades, solo en el caso de las limitadas con aportaciones dinerarias, y otros actos como el otorgamiento y revocación de poderes, cambios en los órganos de administración, a la intervención notarial. Y a tal efecto, el anteproyecto contempla también una modificación de la ley de notariado para que, entre otras cuestiones, contemplar el otorgamiento a través de videoconferencia como cauce obligatorio para el ejercicio de la función pública notarial en determinados actos y negocios jurídicos en los que los comparecientes habrán de firmar el documento mediante firma electrónica. Sistema previsto un poco en la línea de lo que ya se ha aprobado en Alemania y creo también en Italia. Desde el punto de vista de este postulado de la seguridad en la producción, el problema más relevante
se plantea en el campo de la responsabilidad de los administradores. Es obvio que la responsabilidad queda excluida si las tecnologías elegidas se ajustan al estado del arte y de la técnica y resultan razonables a la vista de las circunstancias específicas, sobre todo del número de socios de la sociedad. Ello no significa o no implica, sin embargo, que no puedan producirse fallos. El accidente no puede descartarse completamente de antemano, sobre todo en las fases de verificación y de interacción de la producción, en esas fases primera y segunda de la producción. ¿Cómo proceder si se plantean o se presentan o se producen estos fallos? ¿Qué trascendencia pueden tener para la validez de la Junta, de los acuerdos? Para contestar a esta pregunta conviene distinguir analíticamente dos grandes tipos de fallos. Claro, luego el problema siempre está en la tipología fluida. Los fallos sistémicos, que es caídas de los sistemas de interconexión con efectos sobre una parte relevante de la población conectada, y fallos puntuales, caída de la conexión de uno o varios accionistas sin relevancia general o sistémica. Los fallos sistémicos no tienen más que un tratamiento y es la suspensión de la junta digital. La solución es análoga a la aplicable en los casos de imposibilidad o dificultad de proseguir la reunión en las juntas presenciales. Debe suspenderse la sesión provisionalmente por un breve lapso de tiempo para restablecer la conexión o, en su caso, si es preciso, puede acudirse a la figura de la prórroga de la Junta por un día o por varios días. 195 de la ley. Producido un fallo sistémico, la Junta, lo importante es saber que la Junta no puede operar válidamente. Los fallos puntuales merecen, sin embargo, otro tratamiento. En principio no son relevantes, al menos si superan la prueba de resistencia. Argumento analógico del 204.3. Si no la superan, habrá que valorar a quién es objetivamente imputable el fallo, para lo cual habrá que determinar si se ha producido en la esfera de riesgo de la sociedad y sus sistemas o en la esfera de riesgo del accionista o accionistas afectados y sus propias conexiones. De ser este último el caso, los acuerdos adoptados no podrán ponerse en cuestión, no podrán impugnarse por esta razón. Y llego ya al último punto, que es el de la necesidad de justificación. Llegamos así al final del recorrido. El último interrogante que suscita la regulación de la Junta Digital es el relativo a la necesidad de justificación. En el diseño legislativo, la decisión de convocar la Junta bajo el formato exclusivamente digital no está concebida como una competencia de los accionistas, sino de los administradores. Adviértase que la norma del 182 bis 1, no contempla la necesidad de que la Junta se celebre digitalmente, simplemente la posibilidad de que se celebre de este modo si los administradores lo estiman oportuno. La Junta Digital no es una obligación, diseño legal, sino una simple facultad o prerrogativa de los administradores, de la que pueden hacer uso o no a la hora de acordar la convocatoria. Como cualquier otra facultad conferida a los administradores, la de convocatoria digital no es un derecho suyo de los administradores, sino una competencia funcional cuyo ejercicio está sometido al escrutinio fiduciario. Los administradores no pueden hacer uso de esta facultad de manera libérrima, como si fuera un derecho. Han de valorar, a la vista de las circunstancias especiales, por ejemplo, la solicitud de un grupo relevante de socios, si la convocatoria de la Junta Digital resulta en un determinado supuesto desaconsejada, conforme al interés social. Interés social que ya finalmente sabemos que es también, o a través de él se protege también a las minorías frente a agravios severos no justificados. Y aquí es donde, por esta cláusula antiabuso, aplicando los 204, podrían entrar casos
algunos de los casos que algunos autores alemanes plantean como dignos de tutela para, digamos, sociedades donde se utiliza la junta digital con finalidad de impedir la participación de socios, digamos, pretecnológicos u objetores. En todo caso, fuera de los supuestos más atípicos, fuera de los supuestos innormales, considerando sobre todo la sociología de las sociedades cotizadas, entendemos que la decisión de convocar bajo el formato digital no precisa de una justificación concreta. Basta con la justificación abstracta. La justificación abstracta es conceptual, está in re ipsa, mientras que la justificación concreta es fáctica, se funda en las circunstancias idiosincráticas de la compañía. La justificación concreta solo es precisa cuando hay indicios de detrimento grave para la minoría en el sentido de la citada norma antiabuso del 204.1.2, o cuando la propia autorización estatutaria se supedita a la concurrencia de circunstancias extraordinarias o excepcionales, como ocurre, por ejemplo, en el artículo 21 de los estatutos del BBVA o en el artículo 13 del reglamento de la Junta de Naturgy. Este último, por ejemplo, exige que los administradores justifiquen las razones que impiden la realización de una junta general presencial. Estas previsiones estatutarias de sociedades como, por ejemplo, el BBVA o Naturgy, que pongo aquí a título de ejemplo, claramente obedecen al deseo de eludir o evitar la crítica de los proxy advisors y las recomendaciones en contra de los proxy advisors tipo Glass Lewis o ISS, que justamente decían que van a votar en contra de aquellas modificaciones estatutarias mediante las cuales se habilite la junta digital, salvo que incluyan un compromiso de que solo se hará uso de ellas en circunstancias excepcionales debidamente justificadas en la convocatoria. Pero tampoco me parece indispensable la justificación concreta cuando la autorización estatutaria no se supedita propiamente a la concurrencia de circunstancias excepcionales, sino que contiene una referencia genérica, como sucede en la mayoría de las sociedades de nuestro país que han modificado, que han habilitado la Junta, que han habilitado estatutariamente la Junta digital, la Junta telemática, en donde no se supedita propiamente a la concurrencia de circunstancias excepcionales, sino que simplemente se dice en términos genéricos, siempre que concurran razones que hagan aconsejable la Junta digital, sin más. Bueno, yo creo que esto es bla, 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 es cláusula de estilo y que no tiene más importancia, como si no estuvieran dichas estas palabras, con lo cual bastará siempre la justificación abstracta. No será precisa la justificación concreta en estos casos. La justificación abstracta significa, conviene insistir en ello, que la necesidad o conveniencia de la Junta digital no requiere de una argumentación circunstanciada, basada en razones específicas, por ejemplo, razones de urgencia, en la evitación de riesgo para la salud, en la imposibilidad de alquilar el local apropiado, etcétera, etcétera. En ella basta con apelar a las propias ventajas generales inherentes a la Junta digital y en particular al incremento de la accesibilidad a la reunión por parte de los accionistas debido a los ahorros de costes asociados a la reunión física, de costes de desplazamiento, costes de alojamiento, comidas y sobre todo al coste de oportunidad del tiempo. El tiempo es oro. Y a la divisibilidad del tiempo, puesto que a través de la Junta digital uno puede estar haciendo a muchas a la vez o haciendo otras cosas a la vez. Estos son, sin duda, los argumentos generalmente aducidos, aunque, a decir verdad, no resultan suficientes. Desde el punto de vista del test de proporcionalidad, diríamos que la mejora de la accesibilidad satisface el requisito de la idoneidad de la medida, pero por sí mismo nada indica acerca de si se satisface el requisito de la necesidad de la medida. La pregunta relevante es la siguiente. Para lograr ese fin, ¿es este el único medio necesario?
No hay otro menos gravoso para las expectativas y derechos de accionistas. Con todo, enfocada la cuestión desde esta perspectiva, también considero que la Junta Digital satisface el requisito de necesidad. Las razones no están en la accesibilidad, que puede lograrse igualmente en una junta híbrida, sino en otras ventajas que solo pueden alcanzarse mediante las juntas exclusivamente digitales. Destaco las siguientes y solo las enumero porque no quiero aburrirles más allá de lo justo y necesario. Las ventajas de las juntas exclusivamente digitales, ¿cuáles son? Bueno, ante todo la reducción de costes de intendencia, porque en las juntas híbridas, por definición, deben organizarse, planificarse, alquilarse los locales, todos los costes de intendencia que en las sociedades cotizadas son importantes. Pero esos no son los más importantes. Los más importantes son porque ya no son solo esas tareas, ya no son las tareas estas logísticas, sino son los costes asociados, los costes de disrupción de la actividad, los costes asociados a la oportunidad de todo el trabajo de los directivos de la compañía que deben dedicarse a la Junta General y la disrupción que todo ello genera en el desarrollo ordinario de su actividad. Otra razón importante es la normalización del formato virtual en un entorno creciente de productividad que ayuda a crear pautas culturales y equilibrios sociales nuevos, probablemente más eficientes. Bueno, aquí hay algunas ideas del derecho como punto focal y aquí el punto focal será este artículo 182 bis de la Ley de Sociedades de Capital. Y en tercer lugar, bueno, pues evita asimetrías de tratamiento que irremediablemente se producen en las juntas híbridas, puesto que cancela las diferencias entre asistentes de primera, presenciales, y asistentes de segunda, remotos. Tampoco vamos a detenernos. Estas consideraciones que acabo de formular así sintéticamente y casi atropelladamente, ponen de relieve que, en principio, para hacer uso de su prerrogativa, los administradores no necesitan apelar a ninguna justificación concreta o idiosincrática. Basta, como digo, la justificación abstracta. La distinción entre uno y otro tipo de justificación nos permite ahora abordar aquella cuestión adicional que habíamos dejado en suspenso al inicio de la exposición. Se trata de discernir si entra dentro del ámbito de la autonomía estatutaria la posibilidad de que los accionistas, en lugar de conferir una autorización a los administradores, les impongan la obligación de celebrar la Junta siempre y en todo lugar en forma digital. En mi opinión, el hecho de que esta alternativa no esté contemplada en el artículo 182 bis no debe ser obstáculo para ello. No rige en nuestro ordenamiento el principio de rigor estatutario que, por ejemplo, rige en el derecho alemán, donde lo que no está contemplado no puede hacerse. Es de sentido común, por ejemplo, que los socios de una sociedad que tienen su residencia en ciudades, países o incluso continentes distintos decidan que las juntas se celebren necesariamente de modo virtual en garantía y en beneficio de todos y cada uno de ellos. Creo que esta idea, que he oído recientemente al profesor Portellano, debe admitirse sin dificultad. Lo mismo entiendo que cabe prever en una sociedad cotizada, y la razón, y por eso era importante el análisis anterior, la razón está en la justificación abstracta. La justificación abstracta, a diferencia de la concreta, puede ser apreciada también por los accionistas en la Junta General llamada a adoptar la correspondiente modificación estatutaria. Y con esto llego al deseado final. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Cándido, porque te hemos tenido aquí. Contar con tu presencia es un privilegio, con tu presencia real, no digital.
Y a continuación pues habrá también un vino español en honor de conferenciante.